se ha desfundado, ha caído y tiene deseo de sentirse sostenida por su partener. Pero la chica, su esposa, su partener, no la puede sostener porque nunca ha estado en la posición masculina y no puede sostenerla como ella quiere ser sostenida. La sostiene desde su rol femenino, desde su rol de posición femenina que no tiene la misma posición fálica. Y eso ya no le es suficiente a esta mujer, porque a partir de la maternidad las cosas le han cambiado a nivel psíquico. Allí dejo mi comentario para abrir un poquito más preguntas o comentarios de otros colegas. Muchas gracias, Cristina. Si alguien más quiere comentar algo, puede escribirlo en el chat o encender su micrófono. Yo quería comentar que esto incluso lo podemos ver en parejas heterosexuales, ¿no? Me vino a la mente un ejemplo que me dio un paciente, una caricatura que se llama Los Rugrats o Aventuras en Pañales, que está una pareja en el que son los papás de los gemelitos, ¿no? Que la mujer es como que la fuerte, la fornida, la que trabaja, y el papá es el que se encarga del cuidado de los niños y todo esto. Eso solo me surgió ahorita. Otra cosa que yo quería comentar, pues retomando la cuestión que puso antes la doctora Jarque sobre el erotismo, hay una frase que dice la abogada, María creo que se llama, cuando van entrando a la casa del torero, ¿no? Que dice, qué lugar tan tranquilo y tan siniestro. Y a mí fue lo primero que me vino a la mente cuando empecé a ver la película, como que era algo del orden de lo siniestro, porque vemos la transgresión de los límites, ¿no? La transgresión de la vida en sí mismo, como que esta fascinación por la muerte a mí me trastoca algo de lo siniestro, y creo que el erotismo estaría más del lado de la fantasía, ¿no? Como de mantener un velo sobre algo, y este límite, se juega con el límite, se transgrede a veces, pero no a tal grado, ¿no? Como de llegar al punto de la muerte como fin de la misma, sino mantener en la vida este juego, con el velo. Y pues creo que la película está más del orden del lado del goce de la muerte. Entonces este es como un matiz que no sé si estén de acuerdo o que piensen sobre el erotismo. Es eso. Muchas gracias, Carlos. Si alguien quiere comentar, adelante. Dale, Facu. Estaba haciendo una listita, pero en realidad me quedé pensando en lo que dijo recién Carlos y en lo que estaba comentando Cristina antes. Por un lado está el tema de la transferencia, esto del ejemplo de lo que le había dicho el profesor a un alumno. Yo pienso más en la construcción de la sexualidad, pero quizás en una infancia más temprana. Capaz que me falta escuchar alguno de las intervenciones de Carlos Mayen que habla sobre eso, pero más por el lado de los sentimientos. No sé, por ahí los chicos cuánto captan realmente de lo que se dice y cuánto aprenden de lo que sienten respecto de lo que pasa o de cómo actúan los adultos. Estaba pensando antes, ahora se retomo la película, en lo que hablamos de la sexualidad de Ángel. Supuestamente Ángel vuelve a la casa, no sabemos de dónde, porque es como que la madre lo ha echado antes, o que no ha tenido permiso de hacer la casa, o que ha tenido su educación en otro lado, porque le dice, si volvías a casa, sabías cómo iba a ser. Otra cosa es este vértigo que tiene al ver la sangre, o que se descompone o se desmaya.
Esto viene de ver sangre humana, de ver sangre en general. Lo que descompone es, o lo que le produce el vértigo, ¿es la sangre o es una situación que termina en que haya sangre en una escena? Y esto relacionado con, y esto por último, que Cristina decía, tenía una paciente que decía que le gustaba el sexo duro y se fue para esto del lado de la violencia, se le gustan las cadenas, las nalgadas y demás. Pero en la película vemos justamente lo contrario, no hay violencia en lo absoluto. Es como que la víctima muere en el éxtasis, si se quiere, el dolor es mínimo realmente, y me llama mucho la atención esta identificación que tienen los dos personajes, Diego y María, porque si lo llevamos a algo un poco más común, en vez de identificarse con esto de que a ellos les excita de alguna forma el matar a alguien durante el acto sexual, y les llama mucho la atención encontrar a otra persona a la que le pase esto, esto es la vida misma y la sexualidad misma de esa de la que no se habla, porque llama la atención encontrar a alguien con los gustos sexuales cuando no se habla prácticamente de los gustos sexuales hasta el acto, o se habla luego, pero no es algo que quizás hoy en la época de la virtualidad sí, pero de todas formas encontrarse en el acto y la edificación del acto es muy diferente a lo que se puede llegar a hablar. Una cosa es cómo pasan las cosas por la cabeza mientras son habladas y otra cosa es el acto físico. No sé, voy como hilando las cosas que se van conversando. No sé realmente si lo que estoy haciendo es una pregunta o no, pero es lo que voy pensando en el transcurso de lo que voy escuchando en las diferentes intervenciones. Es una película que da para hablar muchísimo. La verdad que no entendía tanto los disparadores que podía llegar a tener. Todavía no me acostumbro que con las tertulias pasa eso, esta otra forma de ver cine. Es esa la intervención. Gracias, Facu, querido. Sí, efectivamente, yo creo que esta película da para hablar sobre el goce. Eso creo que es bien importante. Es justo lo que tú estás planteando con estas reflexiones y también lo que planteaba Carlos Martínez. ¿Cómo es el goce en el perverso? Aquí tenemos, creo yo, algo muy importante a remarcar. Lo que se está planteando no es sexo duro, como bien lo ha visto Facundo, no es el hecho de yo voy a dañar al otro para provocar la angustia del otro, que es lo que hace un perverso con un neurótico. Aquí hay algo del orden de lo que vimos también en la película del Imperio de los Sentidos, en donde el partener quiere eso. No se sale de ahí, no está provocando angustia en el partener. El partener le dice sigue, el partener quiere. Entonces, ¿qué quiere? Fíjense, es una escena en donde se está montando algo. Recuerden ustedes que en la perversión hay el montaje de una escena. Eso es muy importante tenerlo en la cabeza. Se monta una escena. La escena que se monta es donde ellos dos, los amantes, se van a ofrecer como objetos de sacrificio al goce del otro. Pero ese sacrificio no es el deseo de dejar de existir, sino el vivir eternamente en un puro goce. Y eso es lo que tenemos que plantear aquí. Hay algo de querer vivir eternamente en ese acto. Por eso es que al final queda esa sonrisa. Nunca he visto a nadie más feliz.
es la idea de vivir eternamente los dos en un puro goce. Eso es a donde apunta este goce que nos demuestra esta película. Es un goce que se deslinda del goce místico de la Teresa de Ávila, en la agonía del éxtasis con el Dios del que goza, pero apunta a algo del orden de lo eterno, y en ese sentido existe la unión de ese goce místico con este goce perverso. Es el vínculo de vivir eternamente en puro goce. Son gozadores, es puro goce. Y por lo tanto tiene que terminarse allí la vida, porque ya no puede haber más deseo. Se quedan en el puro goce. Si alguien quiere comentar. Adelante, Paco. No, Daniel había levantado la mano antes. Adelante, Daniel. Él ha puesto allí un comentario en el chat que dice, como en el libro de la Madre Estrago, el capítulo de la Madre Santa, efectivamente. Era justo para ahí va mi comentario. El hecho de que... bueno, voy a regresarme un poquito porque creo que ese comentario lo dejamos como un poquito muy atrás. Cuando en este caso una mujer, una madre, no llega a tener no llega a cumplir su deseo como tal, ¿hasta qué punto el hijo tiene que renunciarse a él como para poder cumplir el deseo de la madre? No nada más como brevemente recordar un poquito lo que decía el capítulo en aquel entonces, en el libro como tal de la Madre Estrago. Este paciente que llega, que su madre es una santa, sin embargo, su religión no, o sea, sabemos que para poder llamarse católico o cristiano tienes que cumplir con ciertos reglamentos o ciertos reglamentos que la misma religión te impone, ¿no? Este paciente, recordemos también que justo en este caso, como lo comentaba ahorita Cristina, la única forma de que la madre pueda verse a ir al hijo, pues es como siendo sacerdote, ¿no? Que era como lo que él quería, o lo que ella quería en ese capítulo para él, pero pues no lo logró. Entonces tiene que ver con esta parte, qué tanto nosotros tenemos que renunciar a nuestro deseo para poder cumplir el deseo de alguien más, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la película, qué tanto alguien puede llegar a esta parte de renunciarse totalmente a su deseo para cumplir el deseo del otro, incluso si es un deseo que se tiene en común, ¿no? En eso era mi comentario. Sí, muy interesante, porque aquí estamos planteando algo del orden de la ética. Fíjense ustedes cómo el psicoanálisis de pronto se puede articular un deseo que puede ser un deseo en donde el resultado o el objetivo sea una tragedia. Cuando alguien viene y te comenta, por ejemplo, que ha hecho lazo, ha hecho vínculo con un partener y están pensando en suicidarse los dos, por ejemplo. Cuando alguien te dice que su chico tiene un cáncer terminal y que en el momento en el que el chico muera, esa persona se piensa suicidar, por ejemplo. Son cosas que no se hablan porque son complicadas, son casos clínicos complicados, pero que no se hablen no quiere decir que no existan y que no puedan llegar a ocurrir. ¿Qué hace
la ética del psicoanálisis ante esto? Estamos precisamente ante una relación dual en donde de alguna forma el amante quiere terminar su vida eternamente ligada al otro, en un sentido imaginario. Creo que el psicoanálisis debe de abrir la interrogación ante esto, no darlo por hecho o por sentado, poder plantear lo que está diciendo Daniel, en el sentido de, ¿es eso realmente tu deseo? Y si eso es tu deseo, hacia donde está apuntando tu pulsión más íntima, más oscura, ¿quieres eso? Porque hay que preguntarse sobre si quieres tu deseo. A veces puede que no. Y yo creo que para eso está el psicoanálisis. No solamente para dilucidar el deseo, que también, pero también para poder articular si ese deseo lo quieres o no lo quieres. Y si la respuesta es no, ¿cómo salir de ahí para que la pulsión no te arrastre? Es súper, súper fascinante. En el capítulo de la Madre Santa, de la Madre Estrago, recuerdo que el paciente al que le puse el nombre de Rafael articulaba la frase: soy un cura fallido. Y hablaba de cómo la madre había estado cincelando su cabeza para que fuera cura. Porque esa madre, un poco al estilo de la madre del Opus Dei de este protagonista Ángel, de la película El Matador, quiere un cura en la familia que rece por los pecados de la familia. Y mi paciente no quiere ser cura y tiene deseos sexuales que no logra controlar y que lo rebasan y que lo llevan a pulsiones que le salen y le hacen transgredir sus valores que le ha impuesto la madre religiosos desde que ha nacido en una cultura mexicana. Era un paciente mexicano con la Virgen de Guadalupe como estandarte y con el crucifijo arriba de su cabecera, de su cama. Entonces este muchacho tiene un deseo importante por las prostitutas y no puede ir a pagar a una prostituta porque le parece indigno, pero es algo que desea hacer y algo se lo impide. Y recuerdo que hay un sueño que tiene y el sueño le desanuda la prohibición. Era algo así como una especie de ovni que aparecía en el cielo y por medio de una luz bajaba una especie de ser extraterrestre que él, a la hora de hablar de ese sueño, le coloca el nombre de Dios. Y este extraterrestre que viene en el ovni le viene a dar la bendición para que pueda ir a un prostíbulo. Y entonces él se siente bendecido y decide ir a pagarle a la prostituta, porque ya Dios le dio la bendición para ese acto. Fíjense cómo en el recorrido analítico este hombre tiene
que hacer algo a nivel inconsciente para facilitar su deseo, que al final era tener sexo, porque lo que le impide ser cura tiene que ver con su pulsión sexual. Y él dice que él no puede ser un buen cura, porque si él se hace cura, su pulsión sexual lo va a hacer salir del camino. A mí me parecería que todos los seminaristas deberían entrar en tratamiento psicoanalítico, porque el que este hombre se haya planteado la posibilidad de que siendo cura podía fallar en el mandato de ser célibe, es castidad, caridad y pobreza. Él no podía comprometerse a la castidad. Me parece muy valiente de su parte. En algún momento él me decía, si yo hubiera tenido una madre protestante, probablemente sí me hago sacerdote protestante, porque los sacerdotes protestantes pueden tener mujer y pueden tener sexo, pero los católicos no. Fíjense qué interesante. Podría uno plantearse a nivel religioso, ¿por qué un sacerdote católico decide transgredir el mandato de la castidad y follar, pudiendo ser protestante, teniendo también a Jesús y teniendo también la religión cristiana, pero en una religión que le permite tener sexo? Creo que son cosas muy importantes a plantearnos, porque en un lado estamos en la transgresión de la prohibición y por lo tanto un erotismo de una cierta naturaleza. Por el otro lado estamos en la posibilidad de una sexualidad, por lo tanto ya no hay prohibición. Al sacerdote protestante no se le prohíbe tener sexo, puede tener mujer y puede tener sexo. Creo que son cosas muy interesantes. Lo que le impide a mi paciente seguir atado al mandato materno ha sido el tratamiento psicoanalítico y ha sido la posibilidad de irse de putas. Fascinante, simplemente fascinante. Muchas gracias, Cristina. Si alguien quiere comentar algo, todavía tenemos un poquito de tiempo. Me parece que nos hemos quedado mudos. Pues voy con muchísimo gusto a dar el cierre con lo que les he preparado. La filosofía es una transgresión, una perversión, una violencia del pensamiento, porque persigue el infinito y la eternidad. Nos ayuda, como el psicoanálisis, a tener una asunción de la temporalidad de la vida y poder de esa manera reconciliarnos con la muerte. En el erotismo de Georges Bataille, poeta, novelista y filósofo francés, que nació en 1897 y murió en 1962, podemos ver en esta escritura la ventana de reflexión sobre la filosofía, sobre el erotismo y sobre la muerte. Hay un interrogante de nuestro ser, el lado oscuro. El ser humano tiene pulsiones que ha de dominar. Aquello a lo que ha renunciado
porque el haberlo reprimido no desaparece. ¿A qué renuncias? Tú, sujeto humano, ¿a qué renuncias de tu parte oscura? Porque esas pulsiones oscuras que te hacen ser dejan huella, y esa huella marca tu ser. El alma humana tiene por un lado la bondad y la generosidad, pero también por otro lado tiene la destrucción y la maldad. En todo ser humano hay componentes perversos. El deseo no es otra cosa que un yugo de límites y de tormentos para transgredir esos límites. La violencia del mensaje de George Bataille es que tenemos un punto oscuro contradictorio. La ley somete, pero también libera al hombre. El hombre se separa de la animalidad por la ley, pero se convierte en esclavo de la prohibición. Muchísimas gracias por su atención. Un gran éxito de tertulia. Me encanta esta película, me parece que nos da un aprendizaje bárbaro. Les agradezco muchísimo la atención y que pasen una muy buena tarde en México y en Perú, y que pasen una muy buena noche acá en Europa. Gracias a todos. Nos vemos ya para diciembre. Iniciamos el 1 de diciembre. Yo voy a tener un acto presencial sobre el monólogo de Lisbeth. Tengo el mega gusto de decirles que me han contratado en un hospital para pacientes con enfermedades terminales. Y voy a ir a dar el monólogo de Lisbeth a estas personas que están condenadas a morir por diferentes enfermedades, y que una psicóloga que miró el monólogo en el Ateneo de Madrid, que lo hice presencial, la volvió loca el monólogo. Entonces me ha contratado y me ha dicho: Cristina, tienes que venir a darlo al hospital, por favor, cuando tú puedas, y me he comprometido para ir este miércoles 1 de diciembre. Me van a hacer una entrevista en la radio en Madrid y voy a participar haciendo mi monólogo en el hospital a estos pacientes terminales. Me parece un acto maravilloso. Los monólogos femeninos son la maravilla. Me encanta que en México tengamos esta retroalimentación, gracias a Daniela Arismendi, como representante de este acto cultural de los monólogos femeninos. Es verdaderamente una gozada para mí, de veras, transmitir el psicoanálisis y transmitir de esta manera tan que me sale de dentro, tan visceral, tan apasionada. Me encanta. Y luego vamos a tener el día 4 de diciembre nuestro evento sobre los artistas y la pulsión. Es el próximo sábado. Yo le agradezco desde ya a Sebastián Gutiérrez, en su cargo de vicepresidente del ATE allá en México, el que nos va a apoyar con este evento, porque es un evento grande. Van a estar los franceses, los griegos, vamos a poner textos en pantalla, y va a ser un evento muy, muy largo, muy grande y muy bonito, en donde vamos a poner todos nuestros textos del libro de los artistas y las pulsiones y el psicoanálisis, que es un libro precioso que a mí me encanta, y que bueno, pues este sábado vamos a escuchar muchísimos textos de muchos artistas que han pasado a la historia de la humanidad y que nos han dejado muchísima enseñanza. Yo personalmente tendré el gusto de hablarles de Antonieta Rivas Mercado, que yo no entiendo por qué quiero hacer el monólogo de esta mexicana y a la hora de la hora se me impone otro, pero es que ya me di cuenta que como María Antonieta se suicidó, es como muy parecido a la Ana Karenina, y digo, ay, es que el suicidio, y en cambio la Celina, pues la mataron, entonces es diferente. Ahí puedo hablar de una violencia entre mujeres, y la María Antonieta pues la sigo postergando. En algún momento la daré, pero no sé cuándo. Y bueno, pues les agradezco muchísimo de verdad a todos la atención, y es un gustazo verlos, y les mando muchísimo amor desde España
Ana Rapp anda por acá, la vamos a ver el martes en un cafecito, ya les mandaremos fotos y les mandaremos todo nuestro cariño. Y bueno, esperando a Sebastián, que parece que ese viaje por fin se nos va a hacer, y esperando a todos los mexicanos que puedan venir el próximo año, en el 22, y a todos los que se quieran animar a venir, ojalá pudieran venir todos, cada uno en algún momento, porque estaremos encantados de darle la bienvenida. Yo creo que el siguiente es Daniel Arismendi, lo esperamos también con gran gusto desde ahora. Y bueno, pues muchos besos y muchas gracias. Hasta muy pronto a todos. Muchas gracias, Cristina, estuviste fantástica. Muchísimas gracias.